Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClick Cyber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad, a la inteligencia artificial, a la tecnología, a la movilidad. Un programa que cada semana realizamos desde Madrid y que se nos sigue a través de múltiples medios de comunicación que van desde las Islas Baleares hasta la isla de Pascua en el Océano Pacífico. Tenemos que dar las gracias a Cato Networks, a Kaspersky, a Cybertix, a Vivalia, a Cyberguru y a Semperis, que hacen posible cada semana este programa. Y hoy estamos el mismo equipo de la semana pasada, así que somos repetidores. Tenemos a un rookie, que ya ha pasado de becario a rookie. Tenemos a don Rubén. Hola Carlos, un placer estar otra vez con vosotros. Tenemos a doña Silvia. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos ya, de nuevo. Y el más inteligente de todos, ¿no? Siempre que vienes. La inteligencia natural que aún declina. A ver, Alfonso Calvo. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los 50 y tantos minutos que nos llevará hasta el final del programa. ¿Qué contenido tendremos en el programa de hoy, Alfonso? Bueno, pues empezamos por la noticia de la tecnología de la semana, las cosas raras que han ocurrido en este mundo de la ciber. Luego una entrevista en remoto con Clara Estrada, del Congreso de Ciberseguridad del Valle de Arán, una ciberpíldora en el que hablamos de la sorprendente precio que han adquirido los robots domésticos. Pero sorprendente para arriba o para abajo. Vamos a ver, lo vamos a dejar en sorpresa. Vamos a dejarlo en sorpresa. No hagan spoiler. Bueno, entonces la tecnoefemérides. Luego en el monográfico hablaremos de la radio, esa radio que usamos todos los días, gracias a que lo podemos usar. Y como tecnología curiosa, pues Silvia nos ha propuesto el lenguaje secreto de los trenes, que no son mariposas, precisamente. Qué guay, ¿eh? A mí me suena un disco de quién tenía un disco fantástico que era el lenguaje secreto de las plantas. ¿Ah, sí? Ah, sí, Stevie Wonder. Sí, no sé. Stevie Wonder. Pero tú querías que hablásemos de trenes, pues hablamos de trenes. Hablamos de trenes. Bueno, pero antes de empezar, ¿qué vamos a contarnos? Sí, una cosa importante es que hay que indicar que estamos en la Semana Internacional del Acceso Abierto. Es que es un evento global que promueve el acceso libre y gratuito a la investigación académica y científica. Se celebra anualmente en octubre durante la última semana del mes con el objetivo de concienciar a la comunidad académica, investigadores y público en general sobre la importancia de hacer la investigación accesible sin barreras de pago y de fomentar prácticas de publicación abiertas que favorezcan la difusión del conocimiento. Bueno, y antes de empezar las noticias hay que decir que una de las noticias es una noticia falsa, es una noticia fake, así que tenemos que estar atentos para descubrirla, que yo creo que va a ser fácil. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta esta entrevista de hoy. Bueno, como nos decía al principio Alfonso, tenemos el placer de tener, desgraciadamente no está en el estudio porque está en un sitio lejano, pero está en un sitio fantástico. Está con nosotros Clara Estrada, que es la representante del Congreso de Ciberseguridad del Valle de Arán. ¿Qué tal, Clara? Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar con nosotros, desgraciadamente en remoto, pero bueno, cuéntanos un poquito, ¿dónde está el Valle de Arán? Porque la gente de España lo conocemos, pero la gente que nos escucha desde Latinoamérica a lo mejor no lo conocen. El Valle de Arán está en el Pirineo catalán, hace frontera con Francia, con Aragón y Cataluña. Y además hablamos un idioma propio que se llama aranés, que procede del occitano. Por lo tanto, tenemos muchas peculiaridades culturales y también está la estación de esquí más grande de España, que es Baqueira Beret, que es muy conocido por ese motivo. Que sí, es muy conocido además, ahí yo creo que va la familia real, es la histórica donde sí. van. Sí. Bueno, un sitio muy bonito y muy recomendable. Yo lo tengo ahí, he estado alguna vez, pero de paso, y bueno, pues es una asignatura pendiente realmente. Bueno, el Valle de Arán. Invitado, Carlos, estás invitado a venir. A ver si el año que viene coincidimos. Bueno, Valle de Arán, ciberseguridad. ¿Cómo montáis esta iniciativa? Lo primero, ¿cuántos años lleváis haciéndolo? Esta es nuestra segunda edición. Y sí que es verdad que había un interés incipiente que fue cada vez generando más interés, y el año pasado ya nos animamos a hacerlo porque ya llevábamos años haciendo pilotos de innovación en diferentes áreas y nos lanzamos el año pasado y la verdad que fue súper bien. Entonces vimos que podíamos hacerlo,
que había mucho interés y sobre todo que teníamos algo muy distintivo del resto de congresos. Distintamente a lo que se pueda pensar, por ser un sitio pequeño, lo que ofrecemos es la capacidad de poder estar cerca de la gente que es ponente, porque claro, yo, por ejemplo, he estado muchos años en el Mobile World Capital de Barcelona, ¿no? Y es muy espectacular, hay unos stands que son increíbles y claramente es otro tipo de evento, pero sí que es difícil poder conocer gente fuera de tu entorno. En congresos más pequeños, en sitios más remotos, ya para empezar desconectas mucho de lo que es la realidad del día a día, ese estrés, esa tensión, el tráfico, ¿no? También he vivido muchos años en Madrid y es otro ambiente. Entonces ya salir de ese ambiente ya es como que te predispone a otro tipo de vínculos. Y fue muy, muy bonito porque durante 2 días también luego organizamos actividades el fin de semana, la tarde del viernes y el sábado por la mañana. Y fue interesante ver cómo la gente pues conectaba de otra manera y era todo muy cercano. Entiendo que la mayoría de los ponentes y gente, bueno, pues aparte del Valle, entiendo que serán sobre todo de la zona de Cataluña, de Barcelona, fundamentalmente, ¿no? Sí, nuestros ponentes son sobre todo de Barcelona. Tampoco hay que olvidar a Lérida porque en temas de ciberseguridad es como la gran desconocida. ¿Ah, sí? Sí, y también es una de las cosas que queremos poner en valor. También tenemos Andorra, que está muy cerca del Valle de Arán. También vendrá el responsable de la Agencia Nacional Andorrana este año. Y este año también se desplazan desde León, desde el INCIBE, o sea que estamos súper contentos. Bueno, ¿cuál es el objetivo principal que os trazasteis hace ya 2 años para organizar este evento? Pues estar al día, porque viviendo en territorios de montaña, en territorios rurales, muchas veces la gente que se dedica profesionalmente a las nuevas tecnologías queda un poco aislada de las actualizaciones, porque se concentra más este tipo de conocimiento en los grandes polos tecnológicos, ¿no? Y lo que queríamos era precisamente crear un entorno en el que gente cercana de los territorios de montaña, de los Pirineos, tanto de Aragón, Andorra, Cataluña, hasta el País Vasco, porque estamos a 3 horas del País Vasco, pues pudieran encontrar en este evento, en este congreso, un lugar donde aprender y sobre todo donde actualizarse, que es como el objetivo principal. Es estar al día, ponerse al día de todas esas nuevas vulnerabilidades que presenta la ciberseguridad y esos retos que además es tan cambiante, o sea, es que es un sector tan cambiante en semanas que vale la pena hacer el esfuerzo. Efectivamente, por eso tenemos nosotros tanta audiencia, ¿no? Porque cada semana surgen cosas nuevas. Clara, estamos hablando de un entorno pequeñito, es una comarca, bueno, reducida, que es un entorno rural. ¿Cuánto de importante es la ciberseguridad en los entornos rurales que muchas veces no, bueno, pues a lo mejor no llega ni la fibra a esos entornos? Sí, y además, sobre todo, como ya es muy conocido en el aspecto de la ciberseguridad, una puerta de entrada muy fácil es a través de la ingeniería social. Y claramente en los territorios rurales, por estar menos en contacto con este tipo de tecnologías, hay muchos incidentes. Son a pequeña escala o en pymes, pero sí que vemos que hay más nombre de estos incidentes precisamente por ese desconocimiento, ¿no? También es verdad que al tener menos información o llegar menos información, es más fácil caer en ciberestafas, en ciberataques también. Nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema de sanidad propio y hace grandes esfuerzos por poder estar al día siendo un sitio tan pequeño para que no haya ciberataques. Y al final son datos de la ciudadanía y como gobierno, porque esto lo organiza el Consell Generau d'Aran, que es la institución del Valle de Arán. Nuestra obligación es proteger a los ciudadanos y ciudadanas de todo lo que les pueda surgir, ya sea a título personal o como empresas. Y hay muchos casos. Lo que pasa que pues mediáticamente, pues cuando es una empresa grande, un hospital grande, pues resuena más, ¿no? Pero se sufre mucho estos casos.
Fíjate, yo creo que es súper necesario este evento que habéis montado en el Valle de Arán. Yo creo que es algo a replicar en otras comarcas, porque no solo de España, sino de Latinoamérica, porque es algo, como tú decías, que bueno, que todos los grandes eventos se montan en las grandes ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, Málaga, Valencia, pero sí que quedan muchas veces las comarcas que al final tienen tanto riesgo como las grandes, porque efectivamente tenéis un sistema sanitario, tenéis una administración pública, tendréis vuestro ecosistema de pymes y sobre todo están los ciudadanos, que los ciudadanos es lo mismo una persona del barrio Salamanca de Madrid que una persona de un pueblecito del Valle de Arán. Todos estamos sujetos a las mismas ciberestafas y los mismos ciberdelincuentes. Así que, oye, Clara, pues yo te tengo que dar las gracias por lo primero por haber sido capaces de montar este evento, que me parece de verdad algo que es algo para emular en muchas otras comarcas y daros un impulso todo lo que podamos hacer nosotros desde aquí, desde NewsClick Cyber, para apoyaros. Que tengáis un éxito tremendo estos días. Muchísimas gracias y os esperamos en futuras ediciones. Ojalá que para la próxima podáis acercaros, aprender con nosotros y también disfrutar del Valle de Arán. Pues empezamos la sección de noticias de tecnología gracias a Cybertix, empresa especializada en la protección de las pymes. De este modo, Cybertix ayuda a estas empresas medianas con medidas avanzadas de ciberseguridad. Y la primera de las noticias nos habla de un ciberataque a Discord que ha expuesto documentos de identidad y mensajes de miles de usuarios. Pues sí, Carlos, mira, verás, ha existido una brecha de seguridad en un proveedor externo de Discord, la popular plataforma de comunicación, y esto ha resultado en la exposición de datos sensibles de aproximadamente 70.000 usuarios. La información comprometida incluye documentos oficiales de identidad, detalles de pago y mensajes de usuarios que interactuaron con el soporte de la plataforma. Este incidente subraya la creciente amenaza que representan los eslabones débiles en la cadena de suministro digital. Aunque el ataque no se produjo directamente en los servidores de Discord, la dependencia de terceros para servicios cruciales como la atención al cliente puede poner en riesgo grandes volúmenes de información personal. Efectivamente. Además, mira, Discord ha notificado a los usuarios afectados recomendando medidas de precaución como la revisión de sus cuentas y la vigilancia de posibles intentos de suplantación de identidad. El suceso pone de relieve que incluso las plataformas de seguridad robusta pues son vulnerables, ¿no? Y entonces pues esto es importante contarlo. Los expertos en ciberseguridad insisten en la necesidad de que las empresas extiendan sus protocolos de seguridad y auditorías a todos sus proveedores, aplicando el principio de Zero Trust para minimizar el riesgo de acceso no autorizado, ya que los datos de identidad comprometidos son un objetivo principal para el cibercrimen organizado. La filtración sirve como recordatorio para todos los usuarios de la importancia de limitar la información personal compartida en línea. Efectivamente, los riesgos de los terceros tú los heredas. La siguiente nos habla de que phishing con deepfakes, voces clonadas, y está aumentando hasta un 41% en Europa, Silvia. Wow, pues es una barbaridad. Pero fijaros, un reciente informe sobre tendencias de phishing en Europa, que lo han realizado en Europa, revela un alarmante incremento del 41%, ahí es nada, en ataques que utilizan la inteligencia artificial generativa. Especialmente deepfakes y voces clonadas. Los ciberdelincuentes están aprovechando la madurez de la inteligencia artificial para crear suplantaciones de identidad que tienen son tan exactas que nunca antes se habían visto y superan las barreras del phishing tradicional basados en textos y correos electrónicos. Bueno, pues esta nueva generación de ataques se enfoca en el phishing, que es phishing, pero con voz, y en videollamadas falsas donde la voz de un CEO, de un presidente o de un familiar puede ser replicada de forma convincente para solicitar transferencias de dinero urgentes o incluso información confidencial. Sí, estas técnicas son tan sofisticadas que hace que sea extremadamente difícil detectarlas, incluso para el ojo y para los oídos humanos, ¿no? Y plantea pues un desafío muy significativo porque hay que buscar cuáles son las soluciones de seguridad que tenemos actualmente. La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta de doble filo. Por una parte, impulsa la productividad, que es un poco lo que nosotros decimos, pero está
también en manos de grupos criminales que buscan automatizar y escalar sus operaciones fraudulentas. Expertos en seguridad recomiendan a las empresas y usuarios establecer protocolos de verificación multifactor que no dependen solo de la identificación por voz o imagen y educar constantemente al personal sobre estas nuevas formas de engaño. La lucha contra el phishing entra ahora en una era dominada por el contenido sintético. Efectivamente, eso te gusta a ti mucho, Rubén, el contenido sintético. Eso yo sé que eres un tema de esos temas más fascinantes. Pero yo soy de los buenos. De los buenos, de los buenos. La siguiente noticia nos habla de que ciberataques contra la industria manufacturera, la industria de fabricación de cosas, han crecido hasta un 30%. Sí, Silvia. bueno, es que esto de los ciberataques realmente crece en todos los sectores, ¿no? Pero en concreto, pues esta industria, la manufacturera, se ha posicionado como un objetivo de alto valor para los ciberdelincuentes y ha experimentado un crecimiento del 30% en los ataques que van dirigidos en todo lo que va del 2025. El 30% es lo que va del 25%. Fíjate. Y no acaba el año. Y no acaba el año. Los informes de inteligencia de amenazas señalan que este sector es particularmente atractivo debido a su combinación de sistemas de tecnología de operación y tecnologías de la información, la sensibilidad de su propiedad intelectual y la alta criticidad de sus procesos de producción. Un ataque exitoso en una planta de fabricación puede resultar en el cese total de la producción, lo que se traduce en enormes pérdidas económicas y disrupciones en la cadena de suministro. En este caso, el ransomware sigue siendo la amenaza principal, con grupos de atacantes que se enfocan en paralizar las líneas de ensamblaje para forzar el pago de rescates millonarios. Imagínate lo que es que se te pare una planta de producción, ¿no? O sea, a diferencia de otros sectores, los fabricantes a menudo tienen sistemas de OT como controladores lógicos y programables y son antiguos y menos parcheados, lo que los convierte en blancos fáciles para la explotación de estas vulnerabilidades. Los analistas de seguridad urgen a la industria a modernizar sus defensas, implementar segmentación de red estricta entre la informática y la parte industrial y adoptar estrategias de monitorización continua. El costo de la inacción es dramático, con incidentes que no solo afectan a la empresa atacada, sino que tienen un efecto dominó en toda la economía. Fíjate, hace varios meses estuvieron aquí la empresa de la que vamos a hablar, de Nimitz. Es una startup española de ciberseguridad llamada Nimitz que ha cerrado la ronda de financiación para la expansión internacional de su plataforma de anonimización. Vamos a darles una buena noticia. Venga, pues Nimitz, como dices que es una startup vasca especializada en tecnología de privacidad, ha anunciado el cierre de una nueva ronda de financiación de 2 millones de euros, lo cual no es nada, es muy importante, ¿no? Los fondos tienen como principal objetivo acelerar el desarrollo de su plataforma de anonimización de datos y sentar las bases para una ambiciosa expansión internacional que se va a producir en el año 2026. Pues sí, la operación liderada por la firma de capital riesgo holandesa Team Capital destaca el creciente interés del mercado de inversión en soluciones que abordan la privacidad de los datos en la era de la inteligencia artificial. Sí, es que la plataforma de Nimitz se centra en transformar la privacidad de un requisito de cumplimiento regulatorio a un habilitador estratégico para las empresas. Mediante la integración de tecnologías avanzadas de anonimización y pseudonimización directamente en las arquitecturas de datos. La compañía permite a las organizaciones aprovechar el valor total de su información para análisis, machine learning y otros usos, asegurando al mismo tiempo el cumplimiento de normativas estrictas como la de protección de datos, ya sabéis. Súper importante porque en el contexto donde la gestión ética y legal del dato, como sabéis, es fundamental y la inteligencia artificial demanda enormes volúmenes de información, herramientas como las que ofrece Nimitz son vitales. Ya sabéis que la expansión de la compañía hacia Europa y Estados Unidos va a subrayar la demanda global de soluciones que permitan la innovación basada en datos sin comprometer la seguridad o los derechos individuales. La siguiente noticia nos habla del FBI, que está poniendo el foco en plataformas de videojuegos ante posibles comunicaciones de adolescentes extremistas. Sí. La verdad es que no es la primera noticia que leo, porque de un determinado juego se ha dicho ahora que también había no sé qué cosas para los adolescentes, ¿no? Bueno, pues mira, el FBI ha intensificado su vigilancia sobre las plataformas de videojuegos y redes sociales asociadas, porque está preocupado por la posible utilización de estos entornos como canales de comunicación y reclutamiento
para adolescentes con ideologías extremistas. La agencia federal ha emitido alertas y ha aumentado su cooperación con las compañías de videojuegos, reconociendo que los chats integrados, los foros de clanes y las funciones de mensajería privada en títulos populares se han convertido en espacios de interacción no regulados donde se puede compartir contenidos radicales y planificar actividades. Mira, las plataformas de gaming son atractivas para estos grupos ya que ofrecen un alto grado de anonimato, pues que ofrecen un lenguaje codificado que a menudo se basa en la jerga de los videojuegos y una audiencia joven y socialmente aislada, lo que facilita pues el adoctrinamiento, ¿no? La dificultad radica en el que el monitoreo puede infringir la privacidad de millones de usuarios legítimos y esto obliga a un equilibrio pues bastante delicado. La estrategia del FBI se enfoca en el análisis de patrones de comunicación sospechosos y el fomento de la denuncia por parte de las comunidades de jugadores. Este cambio de enfoque subraya la evolución de los espacios en línea utilizados para la radicalización, moviéndose en foros tradicionales a ecosistemas digitales de entretenimiento masivo. Yo creo que ese balanceo, ese equilibrio entre la privacidad y la protección... es complicadísimo, ¿eh? Súper difícil, súper difícil. Pero mira, me sorprende esto del lenguaje codificado porque no solamente son los videojuegos. O sea, hay muchos otros que hablen con lenguaje codificado. Tengo que hacer el chiste. Las chistorras, Es que me la habéis puesto, me la habéis dejado votando. Las lechugas, me la habéis dejado votando. Es así, es así. Vamos con otra. El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España ha lanzado una alerta urgente por un ransomware que solo encripta archivos de recetas de cocina. Pues fíjate, el INCIBE ha emitido una alerta de nivel máximo, o sea que fíjate si es peligroso, ante un nuevo y peculiar ataque de ransomware apodado Chess Blunder. Pues sí, y lo que hace único y francamente ridículo a este malware es su objetivo. Solo encripta archivos con extensiones comunes de documentos de texto, ya sabéis, .do, .pdf, .txt, si contienen palabras claves relacionadas con la gastronomía, como por ejemplo receta, ingredientes, horno, Thermomix y de forma inexplicable la palabra aguacate. No sé por qué. ¿Y por qué es inexplicable? Aguacate. Sí, no sé. Toda una fijación probablemente. Supongo. Los atacantes exigen el rescate en vales de supermercado de alta gama y una caja de bombones de chocolate belga en lugar de criptomonedas. Oye, eso está bien, sí, sí. La noticia ha provocado una mezcla de pánico entre los cocineros caseros y risas en la comunidad de ciberseguridad, ¿no? Los analistas creen que el atacante podría ser un chef frustrado, igual echaron de MasterChef. Seguramente. Probablemente. O es un grupo cibercriminal con un sentido del humor muy específico o quizás con una versión particular al aguacate. Vete tú a saber. Sí, bueno, INCIBE recomienda encarecidamente a los usuarios, cómo no, hacer copias de seguridad de sus valiosos archivos culinarios y por si acaso cambiar el nombre de sus documentos de recetas a manuales de fontanería avanzada. O matemática avanzada 1. Bueno, ¿y el rescate cuál sería? Pues el rescate, aunque cómico, es un recordatorio de que los ciberdelincuentes están diversificando sus métodos de pago y a veces sus motivaciones parecen salidas de una comedia de enredo. Bueno, pues hasta aquí las noticias en las que hemos tenido de todo, hasta el tema del chef. Cada semana nuestra ciberpíldora está patrocinada por Cato Networks, fabricante líder en soluciones SASE que aunan seguridad y ciberseguridad en una misma plataforma cloud. En pocos años, Cato Networks se ha convertido en líder mundial en SASE con su red privada segura. Y vamos a hablar hoy de una revolución doméstica, como ya nos anticipaba Alfonso al principio, que es un robot humanoide que llega a unos grandes almacenes en Estados Unidos, se llaman Walmart, y realmente es con un precio, y aquí viene la gracia, que es sorprendentemente bajo. Y ya lo quisiera yo para mí, Carlos, porque el futuro de la asistencia doméstica y personal ha llegado a los estantes de una de las cadenas de supermercados más grandes del mundo y lo ha hecho con un precio que desafía todas las expectativas. Walmart ha iniciado la comercialización del primer robot humanoide de consumo masivo, el G1 de Unitree Robotics,
que es un movimiento sin precedentes que no solo marca un hito en la robótica, sino que también democratiza la tecnología al ponerla al alcance de una parte significativa de la población. El lanzamiento del robot G1 ha tomado por sorpresa a la industria, acostumbrada a ver precios estratosféricos asociados a la tecnología humanoide, mientras que los análisis de mercado y los expertos en robótica preveían cifras que podían superar los $100.000 o incluso más para un dispositivo de estas capacidades. El precio minorista del robot G1 se ha situado en un rango inesperadamente accesible. Pues se esperaba que con su desembarco en Estados Unidos la novedad rondara en un coste de unos $30.000 la unidad, pero no. La cadena de supermercados lo ofrece por 21.000 y con el envío gratuito, según especifica en su página web. Y además, de todos modos, se puede obtener todavía más barato, ¿no? Y si se accede directamente a la página oficial de sus creadores, Unitree Robotics, el robot tiene un valor aún menor que el ofrecido en Estados Unidos, en torno a los $16.000. O sea, unos 15.000 euros o por ahí, más o menos. Fíjate, ¿eh? O sea, casi sale a cuenta. Con el redondeo seguro que sí, y creemos que esta estrategia de precios agresiva impulsada por la eficiencia de producción de la compañía china Unitree Robotics y el poder de distribución de la compañía Walmart es la verdadera noticia que está refiriendo el panorama tecnológico. El G1 es un robot bípedo que combina la inteligencia artificial de vanguardia con la capacidad de imitar movimientos humanos. Con una altura de 1,27 metros y un peso de unos 35 kilos, el robot está diseñado para integrarse en la vida cotidiana, realizando tareas domésticas y de asistencia. Su habilidad para el aprendizaje por imitación es su característica más destacada. Los usuarios pueden realizar una tarea y el G1, gracias a sus avanzados algoritmos y sensores, es capaz de replicarla con una precisión y fluidez asombrosas. En realidad, lo que estamos ahora mismo presenciando, dicen, ¿no?, es el momento PC. En lo mismo que lo que está sucediendo en robótica, ¿no? Esto lo dicen los analistas de tecnología tras este anuncio. Así como las computadoras personales pasaron a ser máquinas inaccesibles, de ser máquinas inaccesibles a herramientas comunes, que no tiene un PC, el G1 tiene el potencial de llevar la robótica avanzada a los hogares. El factor clave, pues claro, el precio, que lo podamos comprar todos. Ratito. Claro, al situar en el rango de un vehículo usado o una reforma menor, Walmart y Unitree están abriendo un mercado masivo que antes era impensable. El robot está equipado con altavoces en estéreo y puede modular la voz, lo que facilita la interacción y la convierte en una herramienta de asistencia ideal para personas mayores y con movilidad reducida. Además, su capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y entornos lo hace extraordinariamente versátil, pudiendo desde levantar objetos con sus manos robóticas hasta ordenar estanterías o ayudar en la cocina. A mí vendría de perlas. Qué bueno. La decisión de Walmart, recordemos que tienes como el Corte Inglés unas 40 veces en su tamaño, de adelantarse a sus competidores en la venta de este robot humanoide en sus tiendas físicas y en plataformas online de Estados Unidos, se percibe como un golpe comercial maestro. La empresa no solo está diversificando su inventario, sino que también se posiciona como un líder en la democratización de la tecnología de consumo. ¿En qué radica realmente el éxito de este dispositivo, Silvia? Pues mira, yo creo que como las grandes compañías, ¿no?, el éxito de G1 de Unitree Robotics no solo radica en su avanzada tecnología, que también, sino en el modelo de negocio pues que tienen detrás. La producción a escala y una cadena de suministro optimizada han permitido a Unitree reducir drásticamente los costes que tradicionalmente encarecen este tipo de dispositivos. Con esto se establece un nuevo paradigma, que es que la robótica humanoide no es solo una visión futurista, sino una realidad pues que va a ser palpable y, lo más importante, accesible para que todo el consumidor lo tenga hoy, ¿no? Y la era del robot doméstico pues ya ha comenzado, el robot personal. Yo quiero uno, ¿eh? Lo necesito. Yo también, o sea, estoy por meterme en la página corriendo para ir a comprarlo. A ver si te vas al fabricante y te lo venden aquí. ¡Qué en Europa, bueno! ¿no? O sea, yo quiero. Pero es que yo creo que has dado tú la clave, Silvia, porque efectivamente en los años 80 los ordenadores, las computadoras eran elementos muy caros, hasta que sacó IBM un dispositivo que se llamó IBM PC, Personal Computer, que eran caros para la época. Yo me acuerdo que sería en el orden de unos 1.800 euros de la época, claro, que es mucho que más es ahora. mucho. 4.000 actuales aproximadamente. 4.000 euros actuales. Fíjate. Era mucho, porque además el poder adquisitivo de los españoles no era el mismo.
pero se podía pagar, alguien lo podía pagar. Sí. Entonces, pues... Y tenía 2 unidades de disquete. Bueno, el primero tenía uno, ¿eh? Yo tuve uno con uno, no un PC, era un clónico con uno. Y luego poco a poco... Era otra época, ¿no? Era otra época. Difícilmente entendible por quienes tenemos teléfonos móviles Sí. que son estratosféricos. Y con un peso importante, además, de, yo que sé, 30 kilos pesaba aquello. No sé, era un monstruo. Era robusto, Era de una chapa realmente... Era hierro de verdad. Te ponías fuerte. Sí, te ponías fuerte. Bueno, pues hasta aquí esta sección que ha sido tan interesante y además no vanguardista, porque es la realidad ya. ¿Cuándo lo vamos a poder comprar en Amazon? A lo mejor dentro de nada tenemos aquí haciendo las noticias a un robot de esto. O 4. Pero os habéis fijado que es pequeñito en realidad. 1,27. Yo según lo estabas diciendo, y digo yo, esto va a ser para que si acaso le hacen un ciberataque le puedas arrear un mamporro. Sí, pequeñito, No, pero porque- tiene pero mala matón. leche. Arrancamos la sección de Tecnoefemérides y damos la bienvenida a Semperis. Semperis, que es el especialista en la protección y recuperación avanzada y automatizada para el directorio activo y para Entra ID en entornos híbridos. Muy bien, muchas gracias y bienvenidos, Semperis, por haber estado apoyándonos desde ahora en adelante en el programa. Y llega el momento de estas Tecnoefemérides y para ello ya tenemos al otro lado de aquí de los micrófonos a Rubén, que ya decíamos que la semana pasada se estrenó, ahora repite y nos ha traído aquí una colección de efemérides interesante. Arrancamos. La primera de ellas que nos ha dejado helado. ¿Cómo es posible que la crisis de los misiles nucleares de Cuba tenga que ver con el nacimiento de Internet? Pues fíjate, Carlos, todo está conectado. El 14 de octubre del 1962, cuando se descubrieron esos misiles, el Pentágono se dio cuenta de que su sistema de comunicaciones era terriblemente vulnerable. Si caía una bomba en el centro de mando, pues se cortaba todo. Entonces, a partir de esa crisis, fue el empujón definitivo para financiar ARPANET, que era la red descentralizada diseñada para sobrevivir a un ataque. Sin esa crisis quizás Internet habría tardado mucho más en llegar. Increíble, o sea que el miedo a una guerra es lo que produjo este avance que hoy en día nos está conectando a todos. Nos vamos hacia el año 1977. ¿Qué ocurre? Avanzamos y tal día como hoy, en 1977, Digital Equipment Corporation anunció una mini computadora de 32 bits, muy pequeñita, al menos en bits, y puede que a los jóvenes no les suene, pero el VAX fue el caballo de batalla en universidades y centros de investigación durante años. Su arquitectura fue tan influyente que se convirtió en el estándar para medir la potencia de otros ordenadores y fue clave en el desarrollo de Unix y las primeras redes de El que comunicación. podía echar el guante al VAX 11780, bueno, aquello era tremendo. Y al lado teníamos un PDP 1160 que como nadie quiere utilizar, pues 4 locos de la informática, estudiantes, usamos para aprender Unix, que nos lo dieron porque se equivocaron. Creía que la Universidad Politécnica de Madrid era uno de los 22 Madrides que hay en Estados Unidos. Sí. Y años después apareció un señor muy grande y dijo, no, nos hemos equivocado, pero ya que está aquí se lo vamos a dejar. Bueno, o sea que fue esa gracia. Bueno, la verdad es que no todo es hardware y cables. Tal que esta semana también se empezó a organizar la gente que trabajaba con estas máquinas, ¿no? Sí, exacto. En el 14 de octubre del 57 se fundó en el Reino Unido la British Computer Society, que fue una de las primeras organizaciones del mundo para profesionales de la computación. Bueno, como un club a lo mejor o un grupo que ayudó a que la informática dejara de ser un hobby de excéntricos señores para convertirse en una profesión seria y con estándares bien definidos. O sea que ya no era solamente que era con estándares. Justamente estamos además en la semana de los estándares. Así que más que interesante. Nos vamos un poquito a hablar de C. ¿Qué te gusta? Sí, C, que es este lenguaje de programación donde, bueno, pues se escribe este libro, que es la Biblia del lenguaje de programación de C++ Programming Language. Es un libro, conocido por todos, del señor Stroopstrup,
que se publicó en octubre del 85. Recordar que este libro fue clave para popularizar C++, un lenguaje potentísimo con el que se han hecho videojuegos, sistemas operativos, aplicaciones de alto rendimiento y que fue la guía que formó a toda una generación de programadores. El señor Stroustup fue muy amable cuando por Rapanet le enviamos un correo electrónico pidiéndole un compilador y dijo, mira, no os lo puedo dar, pedídselo a la Asociación de Usuarios Unix de Europa. Y se lo solicitamos y dijeron, es que España todavía no está en una situación clara en la cual podáis recibir este material, así que costó mucho conseguir un compilador de C++. Pero ¿te sabes una de historias, Alfonso? Qué bueno, es una es Biblia. buenísimo. Yo lo di en la escuela. Fue el lenguaje de programación que di, C++. Qué afortunada fuiste. Fíjate. Yo me quedé en el Pascal nada más. Yo también. Yo vengo de Java. Bueno, nos vamos hacia el año 1989. ¿Qué ocurre? Bueno, se lanzó Hops, el software de lector de pantalla. Para que nos entienda la audiencia, es un programa que lee en voz alta todo lo que aparece en la pantalla del ordenador. Y fue una auténtica revolución para la accesibilidad, permitiendo a personas ciegas o con discapacidad visual usar un ordenador de forma autónoma por primera vez. Pues sí, fantástico. Y la inclusión de algo que realmente estamos viendo todos los días, a veces incluso demasiado bien. Rubén, ¿sabías que una semana como esta nació la publicidad en Internet? Pues sí, Carlos. Allá por el 14 de octubre del año 94, la web de la revista Wired publicó el primer banner publicitario de la historia. Era un anuncio de la compañía AT&T y fue un momento histórico que abrió la puerta a la monetización de la web y dio forma al modelo de negocio que domina Internet hoy en día. O sea que la publicidad en Internet solo tiene 31 años. Atención, señores. Ahí es nada. 31 años. Y este es el origen de todo. Nos acercamos al presente y ¿qué nos cuentas del año 2011? Bueno, pues tal día como hoy en 2011, no sé si os sonará una compañía llamada Apple, que nació el iPhone. A mí no me suena. El iPhone 4S y con él llegó nuestro asistente Siri. Fue el debut masivo de los asistentes de voz inteligentes en el bolsillo de millones de personas y abrió la veda para otros asistentes como Alexa, Google Assistant y a toda la inteligencia artificial de consumo que hoy es tan común en los hogares. O sea que Siri tiene ya 15 añitos, ya es una quinceañera. Es teenager. Y vamos a acabar con una efeméride que celebramos cada año en esta fecha y que es la base para que todo lo anterior funcione. Pues sí, hoy es el Día Mundial de la Normalización y es un día para reconocer la importancia de los estándares técnicos, esas reglas del juego invisibles que permiten que, por ejemplo, tu Wi-Fi se conecte en cualquier router, que un USB funcione en cualquier ordenador o que los servicios de la nube sean compatibles. Sin estos estándares, el mundo tecnológico pues sería un caos. Sin estos estándares que a veces son tan sesudos y a veces un poco desagradables de leer, pero que aportan mucho. Pues una vez más os ofrecemos nuestro monográfico semanal de la mano de Cyberguru, fabricante europeo que se focaliza en la protección del eslabón más débil de cualquier infraestructura de ciberseguridad, que es el ser humano. La concienciación de los recursos humanos es el objetivo que cubre Cyberguru con su amplio abanico de soluciones. Y como nos decía Silvia, tenemos aquí un monográfico súper interesante que nos encanta a todos. Muy chulo. Vamos a hablar de la radio, cómo funciona y cómo llega a nuestros hogares. Pues sí, en un mundo donde las comunicaciones digitales pues nos dominan, la radio sigue siendo un milagro técnico y cultural que nos acompaña a diario. ¿Quién no coge el coche todas las mañanas si se pone la radio? No os diga hola, no voy a preguntar a la emisora porque no la cadena. Los que vamos en moto lo tenemos más No, difícil, es verdad. Pues es un medio resiliente que a pesar de las redes 5G, los podcasts y la inteligencia artificial continúa llegando a millones de personas con un solo gesto: encender un botón. Comprender cómo funciona la radio es entender el origen del mismo de la conectividad moderna, que es la capacidad de transmitir información invisible por el aire de forma libre y universal. Más de un siglo después de los primeros experimentos de Hertz, Tesla y Marconi, la radio sigue demostrando que la tecnología más antigua no siempre es la más obsoleta. Es un recordatorio de que la comunicación eficaz no depende del exceso de datos, sino de la simplicidad de una idea bien transmitida.
En estos tiempos donde todo parece depender de algoritmos, satélites y redes, la radio conserva un valor esencial. Es un poco viejuno, es un poquito arcaico, pero es algo que funciona, es que es humana, es directa y es resistente. Y es lo que estamos haciendo ahora nosotros. Sí. Lo primero, Alfonso, ¿cómo se genera la radio? Pues todo comienza con un sonido. Una voz, una guitarra, el zumbido del estudio. El micrófono convierte las vibraciones del aire en una corriente eléctrica, transformando la energía sonora en energía eléctrica. Esta señal es débil y necesita un medio para viajar, la onda portadora. Claro, aquí entra en juego la modulación, que es el proceso que permite montar la señal de audio sobre una onda electromagnética de alta frecuencia. Dependiendo de cómo se altere esa onda, se obtienen los dos grandes formatos clásicos, ¿no? El AM, que es la amplitud modulada, y FM, frecuencia modulada. En la amplitud modulada se varía la amplitud de la onda, manteniendo largas distancias de transmisión, aunque con menor calidad sonora. En la frecuencia modulada se modifica la frecuencia, ofreciendo un sonido más limpio, aunque de alcance más limitado. Una vez modulada y amplificada, se envía a través de una antena transmisora que convierte la energía eléctrica en radiación electromagnética, que es lo mismo que la luz. Las ondas se propagan a la velocidad de la luz por el aire, por eso va tan rapidito. Y luego llega a nuestros hogares, ¿no, Alfonso? Pues efectivamente, las ondas de radio viajan a través del espacio, rebotando, doblándose o reflejándose según su frecuencia. Las de onda media pueden reflejarse en la ionosfera y recorrer grandes distancias. Las de frecuencia modulada, en cambio, son más directas y se limitan al horizonte visual, lo que explica por qué su recepción se interrumpe al atravesar montañas o túneles. Y en el extremo opuesto del viaje está el receptor, que es el corazón de la radio doméstica. Su antena capta la energía electromagnética y la transforma de nuevo en señal eléctrica. Luego el circuito sintoniza una frecuencia concreta, que es la emisora elegida, y elimina el resto. El receptor demodula la señal, separa la información sonora de la portadora, la amplifica y la envía al altavoz, donde vuelve a convertirse en sonido. Todo ocurre en una fracción de segundo. Vamos a acabar aquí porque vamos a dejar la evolución de la radio digital para otro programa, pero hay que acabar diciendo que la voz del locutor, la mía en este caso, que habla desde un estudio de Madrid, se puede escuchar en un pequeño transistor de Cádiz, casi al instante, a la velocidad de la luz. Ese es el poder de la radio, la inmediatez absoluta. Vamos a ver la tecnología curiosa, vamos a ver este lenguaje secreto de los trenes. Vivali aspira a convertirse en el distribuidor de referencia del mercado de soluciones avanzadas gracias a una amplia gama de tecnologías que se ofrecen en modelos on-premise o como servicio. Y como decíamos al principio, vamos a hablar ni más ni menos que el lenguaje secreto de los trenes. O sea, que los trenes hablan. ¿Y cuál es ese lenguaje? Parece que es el ERTMS. ¿Qué es esto? Si un tren viaja a 300 kilómetros por hora y casi sin despeinarnos, bueno, yo no me despeino nunca, pero bueno, hay un lenguaje por ahí, ¿no? Hay un lenguaje, había que hablar de esto, o sea, me decíais, hay que traer algo de trenes, pues trenes y tecnología. Pues mira, suena a contraseña wifi, pero en realidad significa European Rail Traffic Management System, o lo que es lo mismo es el Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario. Ese RTMS es un estándar, también es un estándar que genera la Unión Europea para que todos los Estados miembros tengan trenes que sean interoperables. ¿Por qué? Pues básicamente, imaginaros que sin que existiera esto, pues cada tren viajaba hablando su idioma, se comunicaba con las vías, con un sistema de seguridad hablando su idioma. Y entonces lo que se decide es que si queremos que los trenes puedan viajar y ser interoperables, es decir, poder pasar de un país a otro, es necesario crear un estándar de comunicación o de seguridad, que en este caso es el RTMS. Bueno, pero ¿qué es realmente este RTMS? Ya has dicho para qué, pero ¿qué es? Pues mira, es como si fuera un copiloto digital. Vamos a explicarlo de una manera súper sencilla, ¿no? Está pendiente de todo, de la velocidad, de la distancia con el tren de delante, de si la vía tiene curvas, de si hay una señal de precaución más adelante. Y si detecta algo raro, pues avisa al maquinista. Pero es que no solamente eso, o sea, si hay un problema, un motivo en el que no haya actuación en el RTMS, puede frenar el tren automáticamente. Así de simple y así de vital.
¿Cuáles son los elementos que consta este sistema? Pues mira, fundamentalmente son dos equipos. Por una parte, el propio tren tiene que tener un equipo de a bordo, que es el equipo embarcado, que es el que está recibiendo, produciendo la comunicación directa con otros equipos que hay en vía, que son las balizas. Las balizas que son las que permiten dar esa información. Entonces, están transmitiendo en todo momento esa información. Pero es muy importante decir que se utiliza un sistema de radio digital llamado GSMR, que también es específico del sistema ferroviario, que eso es muy importante también decirlo, y entonces no se corta nunca, ni siquiera dentro de los túneles. Claro, imagínate toda la infraestructura ferroviaria que hay. Sí, sí. Una curiosidad, ¿las balizas a qué distancia están una de otra? ¿Están muy cerca o...? Depende, porque además las balizas tenemos, dependiendo de si tienes que entrar en una estación, hay una baliza que anuncia determinada cosa, hay otra baliza que anuncia otra, o sea que depende de un poco de las necesidades de la infraestructura, se van colocando las balizas. O sea que es un GSMR ferroviario prácticamente, ¿no? O sea, al final es, como digo yo, como si fuéramos con una conducción automática en la que el tren se comunica con la infraestructura para que a su vez la infraestructura le vaya dando información y se pueda mover de manera segura. Bueno, vamos a un caso práctico. Vale, pues vamos a fijarnos dónde tenemos el sistema RTMS. Fundamentalmente, el primero que tuvimos, Madrid-Barcelona. El AVE puede ir a más de 300 kilómetros por hora. ¿Por qué? Pues porque llevamos un sistema de señalización de seguridad que es RTMS. En este caso es un nivel 2. Luego lo explicamos, lo que significa eso, ¿no? Pero lo curioso es que en realidad hay muchos sistemas de señalización. La línea de alta velocidad, primera que se inauguró en España, que fue Madrid-Sevilla, el primer sistema de señalización que tenía es el LLZB, que es un cable radiante que va a lo largo de toda la traza de la vía, que realiza una función similar a la que podría realizar el RTMS. Un cable radiante. Un cable radiante. Ah, qué chulo, qué chulo. Bueno, entonces el maquinista va viendo continuamente en su pantalla una serie de parámetros que le va informando el RTMS, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente este sistema? Pues aumenta la capacidad de la red y por eso podemos decir que ahora podemos meter trenes cada 3 minutos, se pueden meter trenes cada 3 minutos, eso es lo que ha permitido la irrupción de los nuevos operadores, gracias a que tenemos estos sistemas de señalización y claro, no solamente es eso, es que es infinitamente más seguro. Más seguro, porque aquí entiendo que aquí no hay posibilidad de error. Una posibilidad de error del 1% es una aberración, vamos. O sea... A ver, error, como siempre, los ingenieros que decimos, el error, o sea, nunca existe la posibilidad. Cero, eso error es. Cero no existe. Pero es uno de los sistemas más seguros que existen ahora bajas mismo. a muchos 9 y hasta ¿no? a 5, 6, 9 son los que sean. Sí. Me ha parecido muy interesante lo que has dicho de que es el sistema que posibilita que la red soporte mucho más tráfico. Efectivamente. O sea, con el sistema anterior de hilo radiante que había en la primera vía entre Madrid y Sevilla hubiera sido impensable que hubiera tantos trenes como ahora. Realmente el sistema LZB me permite ir a unas circulaciones también muy altas, muy próximas también casi a los 300 kilómetros por hora, pero sí que es verdad que el RTMS nivel 2, que es el estándar ahora mismo que hay en casi todas las líneas de alta velocidad, luego hablaremos también del 3, pues es el que permite realmente esta capacidad, esta ampliación de capacidad de la infraestructura. Venga, vamos a ello, vamos a las versiones. Venga, pues tenemos primero la nivel 1, que es el RTMS, es lo más básico, y el tren aún depende de las señales físicas de la vía, pero el sistema lo supervisa, ¿no? Pero el nivel 2, que es muchísimo más avanzado, elimina estas señales, toda la información se transmite por radio, en tiempo real, directamente desde el centro del control del tren, a través de las balizas, que es lo que decíamos, ¿no? Y utilizando GSMR. Y luego está el nivel 3, que tengo que decir que todavía es algo que está en pruebas, o sea, no existen líneas de alta velocidad con RTMS nivel 3, por lo menos en España, yo creo que en el mundo tampoco, pero se está probando. En este caso, los trenes envían su posición exacta continuamente y el control de tráfico sabe en cada momento dónde está cada tren con precisión de metros, porque lo que utiliza es la geolocalización con posicionamiento a través de satélite. Entiendo que al final el tren va a ser algo cada vez más automatizado, ¿no? Cada vez el elemento humano, bueno, es el maquinista. Yo tengo que decirte una cosa, Silvia. Venga, a ver. Y esto es algo totalmente cierto. ¿Tú sabes lo que quería ser yo de pequeño? La gente quería ser futbolistas, otros policías. Yo quería ser maquinista de trenes. Qué bueno. Pero hay muchísima gente que quiere ser maquinista de trenes. Sí, o sea, yo creo que había ahí una estética, un algo que bueno, es que la época aquella el talgo era la bomba.
Sí. Talgo, El talgo pendular. Bueno, eso ya fue después, ¿no? Sí, sí. Yo creo. Sí. La verdad es que nos subimos a los trenes y pensamos que detrás de los trenes no hay tecnología. Y pensad realmente el desarrollo tan tecnológico que hay que desarrollar, ¿no? Que hay que producir para que el tren vaya por su vía, no se salga. O sea, todo el desarrollo de la infraestructura es maravilloso. ¿Qué voy a decir yo? Claro, que me gustan los trenes. A mí también. Bueno, pero al final el tráfico va a ser 100% automatizado y digitalizado, ¿o lo es ya? Pues mira, aquí... Y esto, si quieres, lo traemos para otro programa. La automatización de los trenes 100% lo estamos viendo en los metros. En lo que el sistema de señalización no es el mismo, no estamos hablando de RTMS, estamos hablando de un sistema de señalización que en este caso es CBTC, pero que ya pasamos a sistemas de conducción totalmente automático, como puede ser el GOA 4. Es alucinante, se está poniendo ahora en Madrid, también tenemos líneas en Barcelona, París ya tienes líneas también automáticas. Lo que todavía no está muy claro es cómo va a evolucionar pues el largo recorrido, ¿no? Uh-huh. Una alta velocidad, si veremos esos trenes sin conductor. Pero el RTMS, has hablado de la primera palabra que era europeo. ¿Esto solamente funciona para Europa o es un estándar global? Pues mira, realmente es un estándar que nace en Europa por parte de la Unión Europea para estandarizar y para permitir esta interoperabilidad. De hecho, fíjate, como curiosidad te digo que sabéis que la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla fue la primera en construirse, se construye con motivo del 92, de la Expo. Y luego hubo un parón en la construcción de la alta velocidad que se vuelve a retomar cuando vienen los fondos europeos. Y en ese momento es cuando los fondos europeos, la condición es que se construyan líneas que sean interoperables. Por eso se empieza a trabajar con esta tecnología. Pero la realidad es que yo que ahora trabajo para países de Latinoamérica, muchas de las infraestructuras ya empiezan a trabajar con este tipo de estándares. Sí, entiendo que para los constructores es más fácil. Tenemos el mismo sistema de señalización, el mismo sistema de comunicación. Venga, todo para adelante. Sobre todo, además, fíjate, las empresas que trabajan en esto son multinacionales que lo que hacen es que venden aquí, en Europa, y venden en otros países. Bueno, pues seguiremos hablando de trenes y ahora nos vamos al concurso. Cada semana sorteamos 2 licencias de antivirus de Kaspersky, solución de calidad profesional, valorada en unos 40 euros. Lo primero es conocer si tenemos ganadores, Rubén. Pues sí. Y los 2 ganadores o ganadoras de la semana pasada fueron Ángel Contreras desde Girona, España, y Maite Luján desde Medellín, Colombia. Cada uno recibirá su regalo pues a través de correo electrónico. Bueno, y para concursar, ¿qué se debe hacer? Pues deben enviar un correo electrónico a info@clickciber.com indicando cuál es la noticia falsa que hemos tenido en este programa. Que ha sido muy fácil. Y ya sí que sí, estamos llegando al final de esta edición. Y antes hay que recordar que los programas anteriores los tenéis todas las plataformas de podcast, solo hay que buscar la palabra clave ClickCiber, las 2 con i latina. Además, también recomendamos visitar nuestra web clickciber.com y ver pronto nuestra próxima revista, que está a punto de salir. A puntito. ¿Y alguna comunicación o mención especial, Silvia? Pues mira, vamos a cerrar el programa hoy con una quote, una cita de Charles Chaplin. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida, antes de que baje el telón. Porque si la obra se termina, en ese momento, sin aplausos. No hay aplausos, no, hay otra cosa. Bueno, pues muchas gracias por la cita que nos ha traído Silvia, Rubén, Silvia, Alfonso. Hasta la semana que viene nos vemos y nos escuchamos aquí en News Click Ciber. Adiós. Adiós. Adiós.